Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Explanada, una explanada de lunes que afrontamos con energía. Hoy amplio el plantel que viene a divertirse a su programa, porque hoy nos visita Manuel Vilas con novela bajo el brazo, el premio Nadal 2023. Nosotros le vamos a preguntar por los entresijos de esta historia que nada entre el amor y el duelo, y además los lunes para nosotros tienen un significado muy especial, tienen ritmos musicales, porque nos visita Elena Colina, que va a derribar mitos y leyendas, canciones de hoy y de siempre que, oiga, pues se le ha atribuido a gente que no es quien ha escrito estas canciones, así que espérense porque enseguida se van a sorprender de la mano de Elena. Y también hoy nos visita María Moes para adentrarnos en su último proyecto musical. No es un disco, son muchas canciones que bien merecen la pena, así que señoras y señores, acomódense, arranca La Explanada. Muy buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí que sí empieza La Explanada, y qué ganas teníamos de reencontrarnos con todos ustedes y hacerlo de esta manera. Se lo hemos advertido, se lo hemos prometido, lo prometido para nosotros es deuda, mantra también de La Explanada. Hoy nos acompaña María Moes. Muy buenas tardes, bienvenida, María. Muy buenas tardes. Rockera de nacimiento. Yo creo que sí. ¿Cuándo te diste? Venga, vamos a empezar ya así a la babalá. ¿Cuándo decidiste ser rockera? ¿Cuándo te diste cuenta que tu corazón latía al ritmo del rock? Pues el día que descubrí un disco de AC/DC. Me acuerdo que me había tocado en un lote de discos en una discoteca, perdón, entre todos aquellos discos de música disco, funk y de diferentes estilos, había un disco de AC/DC. Y cuando lo puse, aquello fue una revelación. Me acaba de dar una bocanada de nostalgia. Acabas de mencionar una palabra que me ha hecho preguntarme, ostras, estamos hablando de discos. ¿Sí? Discos físicos, Vinilos. Señoras y señores, ¿qué nos lo iba a decir? ¿Vinilo era encima? Eran vinilos. Bueno, yo que iba a ir a por el CD de toda la vida reciente y aún ahora, fíjate tú por dónde, iba a decir, está más en decadencia, ¿no? Justo todo lo contrario, el vinilo sí. ha vuelto a estar de moda mientras el CD desaparece, y donde los discos, como los conocíamos, donde un cantante lanzaba 10 canciones de golpe en un formato físico, también está diciéndonos adiós, y está viniendo esa moda de las canciones por separado, esos hits, a la cual tú también te has sumado. Sí. Bueno, yo en principio tenía idea de sacar un disco. Lo que ocurre es que la pandemia me dio duro. Te azotó, ¿no? También. Me azotó bien duro. Y porque me pilló justamente grabando en Madrid. Y a la segunda canción nos confinaron y ahí paró el proyecto. Y luego, durante todo este periodo, de estos últimos 3 años, ha cambiado tanto el panorama musical y está tan en auge el tema de sacar un tema, luego otro tema, luego otro tema, que al final les digo, pues no voy a esperar a poder terminarlo, voy a ir publicando las canciones y en eso estamos. Sé de un lugar es una de las canciones que ya ha visto a la luz, muy pegadiza. Por cierto, enseguida vamos a escuchar un fragmento. ¿Cómo es esta batería de canciones? ¿Cómo la definirías tú? Pues es un poquito una evolución del disco anterior, un poquito más cercano a mi parte rockera, ¿vale? Y también donde yo estoy un poquito más profunda en las canciones, ¿vale? En las letras, quiero decir, ¿no? Y además he tenido la suerte de poder contar con grandísimos músicos, lo cual pues... Te apoyas mucho en el entramado musical de la provincia de Alicante y de la comarca del Alacantí para hacer tus canciones, y tienes ciertas colaboraciones, ¿no? En esta ocasión, el coautor, compositor de la música y productor musical es Gustavo Di Nobile, de Madrid, que fue, por ejemplo, teclista de Rosendo, sí. Y bueno, ha trabajado con muchísimos artistas. Bisbal también, ¿no? ¿Quién? ¿Con Bisbal puede ser? Sí. No, no, sí. Con Bisbal estaba... No, con Bisbal no. Con Bisbal estaba Ovidio López, que fue el que grabó el disco anterior, exactamente. Claro. Entonces, pero los músicos son Mariano Montero, el batería de Rosendo,
Jesús Arispont, el bajista de Defcon 2, Osby Greco, el guitarrista de Ariel Roth, o sea que cuento con muy grandes músicos en el estudio. ¿Vale? Que eso es importante. Cecilia Blanco, de la década prodigiosa, hizo los coros, hombre, importantísimo, importantísimo. Y para ti como rockera, ¿qué supone que compañeros de profesión y compañeras te muestren su apoyo y colaboren contigo? Pues mira, después de todo este camino tan tortuoso en este mundo de hombres, donde te cuesta tanto demostrar tu valía por el hecho de ser mujer, el hecho de tener ese apoyo es como un reconocimiento profesional entre tus propios compañeros y para mí es el mayor logro. Bueno, aparte del público, lógicamente. Desde luego, que también son una pieza fundamental para entender cualquier éxito. Sin público no hay nada, claro. Sin público no hay nada. Esto también lo decimos siempre nosotros porque es la auténtica realidad. Es para ellos. Es el público objetivo. ¿Tú piensas en el público cuando compones, cuando cantas, cuando estáis en el proceso de grabación? ¿Piensas, ostras, pues esto igual hay que cambiarlo para que sea aún más pegadizo? ¿O sois de esas personas que tienen la convicción de hacer un producto y que el mercado se adapte a él? Pues yo soy un poco romántica en ese aspecto y de hecho yo creo que he tardado tanto en llegar aquí porque no soltaba el punto ese romántico de la magia hará el trabajo. No, no siempre. Entonces cuando escribo me dejo llevar, ¿vale? Cuando canto en directo sí, ahí sí que me centro totalmente en el público, intento centrarme en el flow que está habiendo en esos momentos con él para ver a lo mejor si le doy una interpretación más dura, más suave, o a la siguiente canción meto una más lenta. Ahí intento que haya una comunicación no verbal con el público en la energía que se mueve. Ahí sí, totalmente. ¿Tienes conciertos previstos, por cierto, ya? Mañana estoy en Totana, en un festival, el Live Woman Music, contra la violencia sexual, precisamente. También ese trasfondo social que tienes y puedes abanderar porque eres rockera en un mundo donde predomina las voces masculinas y donde las mujeres lo tienen el doble de complicado para llegar a ser alguien relevante dentro del panorama musical. Sí, porque si bien es cierto que hoy en día ya hay más posibilidades, es decir, ya tienen en cuenta que tiene que haber mujeres en el panorama, ¿vale? Pero yo creo que lo que sigue faltando es que el baremo con el que se mide la calidad de ese artista no es el mismo para un hombre que para una mujer. Yo creo que eso es lo que nos queda todavía por trabajar mucho. Y aún así tu voz cala bien profundo dentro de los amantes del rock. Tu anterior disco fue todo un éxito, muchísima gente que te acompaña, fieles a la cita donde está María. Para ti imagino que también eso pues, significa un refuerzo, ¿no? Un respaldo. Sí, claro, por supuesto. El público, como digo, es todo. De hecho, cuando saqué el primer disco fue una gran sorpresa porque lo saqué a través de un crowdfunding y tuve todo el apoyo de la gente y eso ha sido una de las cosas más bonitas que he tenido. Qué bien ha hecho el crowdfunding, ¿no? Para la música. Yo siempre lo pienso, bueno, Lola, que fue una de las grandes precursoras que decía una peseta me diera cada español, podría pagar la deuda en Hacienda. ¿Quién se lo iba a decir a la pobre Lola que unos años más tarde los cantantes aprovecharían este método para seguir avanzando dentro de la música? Precisamente cuando llegó la pandemia, tú estabas inmersa en el estudio de grabación de este nuevo disco, que al final han sido varios singles. ¿Cómo afectó la COVID-19 a tu carrera musical? ¿Cómo afectó a este nuevo proyecto? Porque lo contagió por completo también. Claro, claro. Bueno, fue devastador porque tenía un equipo, tenía el estudio, tenía las canciones, estábamos grabando, había proyectos con ese trabajo y se fue todo al garete. Además, me quedé sin trabajo, me quedé sin conciertos, me gasté el dinero que tenía previsto para ese proyecto y tuve que empezar de cero. No, de cero no, de -10, porque encima no tenía con dinero, deudas, no tenía... Claro. Por eso me ha llevado un tiempo retomar. Pero lo has conseguido, eso es lo verdaderamente importante y también sirva esta historia para la gente que nos está viendo que también habrá sufrido esta pandemia que azotó fuerte a todos los sectores y en especial pues, al artístico y al de los escenarios, sobre todo porque no podíamos hacer nada, aunque suene un poco frívolo. De todas maneras,
has vuelto con canciones. ¿Cuántas van a formar parte de esta nueva batería, como decíamos, de música? Pues ahora en febrero he publicado una, bueno, antes ya había publicado una que habíamos grabado allí en Madrid justo antes de la pandemia, que era un cover del mítico Take My Breath Away, sí. ¿vale? No era un cover, era una versión, claro, porque la personalicé, la hice rockera total, ¿no? La hicimos, Gustavo es el productor. Esa ya se había publicado, ahora he publicado Se dio un lugar, y el 29 de marzo se va a hacer público Bajo las luces, que es otro single. Y luego ya pues tengo este festival, actúo también en el Piorno Rock, con Saratoga, Sauron y Legión, entre otros. Y yo creo que después del verano retomaremos grabar y publicar más canciones, si todo va bien. Porque las canciones están, pero... Claro, te preguntaba antes por la pandemia. Sí. ¿De alguna manera la pandemia ha cambiado algo dentro, sí, ya no solo del panorama musical, sino dentro de estas nuevas canciones? ¿Has variado algo tras la COVID-19? Musicalmente hablando, ha habido un proceso de maduración, pero yo creo que por el COVID lo único que ha sido un poquito de aceleramiento, ¿no? Pero no que haya incidido directamente en esa maduración. Has sido fiel a las letras que tenías escritas y sí, todo anteriormente. Sí, a las ideas que tenía. Ha habido una maduración en cuanto a la ejecución y a la interpretación, pero por eso digo que has tenido más tiempo de preparación de lo habitual. Claro, y luego ya el valorarlo de otra manera, decir, bueno, pues esto es lo que hay, vamos a tope, tener que levantarte y lo haces de otra manera, lógicamente, porque después de un buen zambombazo, pues siempre... ¿Qué le pedimos al año 2023? ¿Qué le pedimos a este año? Y justo ahora, hace 3 años del arranque más duro de la pandemia aquí en España, el día 14, mañana, fue cuando salió el presidente del gobierno, de repente nos dice que nos confina. Bueno, pues ha pasado el tiempo. ¿Cómo ves con perspectiva ahora este nuevo año? Pues mira, yo sí tengo que pedir algo, es que todo aquello que decíamos durante el confinamiento, de valorar las cosas, de cómo cambiar las prioridades, teniendo otro tipo de valores que supuestamente era lo que íbamos a aprender de la pandemia, parece como que algunas cosas se están olvidando ya. A mí me gustaría pedir, por ejemplo, en el tema de la música, sí, que se valore de verdad, porque... yo creo que no se valora la música como todo lo que se tiene que valorar, ¿vale? A veces digo, tú imagínate un mundo sin música, un supermercado sin música, una tienda de ropa sin música, una película sin música. No solamente son la los vida conciertos, es música. Exacto, pero parece como que no cala, tenemos eso mensaje inculcado, y partimos de los colegios donde la formación musical es muy deficiente. Muy deficiente. Pues mira, justamente entonces, hoy traemos a una defensora también de ella, Elena Colina María. Pues nos hemos quedado sin tiempo para más, pero te invitamos que a medida que vayas sacando nuevas canciones, y si te apetece pasear un rato más con nosotros en la Explanada, estás más que invitada. Y ahora, como decíamos, que es tan importante la música, pues oiga, propuesta musical también la que tenemos. Si nos lo permites, vamos a escuchar un poquito de Se de un lugar, y ya lo saben, vayan consultando en las redes sociales y en su página web todos los conciertos que tienen preparados. Dejo caer, corriendo de nuevo, me ahogo en mi risa y en ella volar. Hey, sobre las nubes, mordiendo algodón, lejos del miedo. La noche empieza a caer.
Y continuamos en esta tarde de lunes, y es que precisamente hoy, además de música, vamos a tocar todos los palos artísticos, creativos, y esto nos lleva al último libro de Manuel Vilas, Nosotros, precisamente premiado con ese premio Nadal. Madre mía, iba a decir Planeta, que también fuiste finalista, por cierto. Muy buenas tardes, Hola, bienvenido. Buenas tardes, sí, tampoco irías mal encaminado. En el año 2019 fuiste finalista del Planeta, en el año 2023 has logrado ese premio Nadal, imagino que todo un éxito, ¿no? Un reconocimiento a tu carrera. Sí, una alegría enorme y muy feliz. Fue además el 6 de enero, Mira, que se da el día de... dame un segundo, porque es que el becario que está hoy trabajando no te ha encendido el micrófono. ¿Quién te lo ha puesto el micrófono? Mira, te lo voy a coger. Esto Sí. pasa a veces en la televisión, señoras y señores. Sí. Esto es una masterclass que yo le suelo llamar. Mira, le damos al on y entonces se enciende. Ya, muy bien, pues nada. No sé quién habrá sido, no sé quién habrá sido. Quizás yo, quizás otra persona. Bueno, Manuel. Pues nada, te estaba- comentaba que eso, que fue una alegría maravillosa, porque además se da el 6 de enero, que, en fin, Regalo de Reyes. te recuerda la infancia. Sí, de repente es la infancia la que viene a tu cabeza, porque te acuerdas de tus reyes y de tu infancia y de ese día tan especial, y en la madurez van y te dan un premio literario como este. Así que muy bien. Y además llegas con libro bajo el brazo, vuelves de nuevo a Alicante. ¿Le has cogido el gusto a esto de las veladas literarias? Estuviste el pasado viernes de nuevo, con esto ya son 3 las veces que has asistido a estas cenas que organiza Begtalena, el Maestral, donde la literatura se pone en el centro de todo. Es que yo creo que es un acierto vincular gastronomía y literatura, ¿no? Las dos cosas son muy placenteras y las dos cosas son una celebración de la vida, ¿no? Y un estar a gusto con la vida, ¿no? Es la charla también, la amistad, el degustar unos platos, unos vinos y luego encima terminar con una novela, ¿no? Es una gran idea. Esta vez fue Nosotros la que ocupó parte de esa charla, una novela apasionante que habla sobre el amor, pero también el duelo. Pones en el centro a una pareja enamorada durante 20 años, a Irene y a Marce, y que, bueno, viven una historia casi perfecta, o podríamos decir perfecta sin el casi. Esto es un poco utópico, ¿no? Ahora en el mundo que vivimos, donde el amor es pasajero, vivimos frenéticamente y casi con un catálogo donde elegir a qué persona amar, y vamos desechándolas. Es utópico, pero al final la historia tiene sus grietas, ¿eh? Irene está fascinada y entusiasmada con la idea de haber vivido 20 años de matrimonio perfecto, ¿no? Ha perdido a su marido, no acepta esa pérdida precisamente porque ella piensa que su matrimonio fue absolutamente maravilloso. Hacían el amor todos los días, estaban alegres, entusiastas y eufóricos como están los enamorados, pero durante 20 años, ¿no? Entonces esta es su utopía, ¿no? Luego poco a poco la historia se va ampliando, se van añadiendo nuevos matices y el lector tiene una panorámica de la psicología de Irene y ahí ya va viendo cómo es esta mujer. ¿Cómo es? Es Irene, una soñadora, una seductora, una buscadora, una exploradora de dos conceptos, de la plenitud y del placer. Al final la novela, la idea del placer es muy importante en esta historia. Ella atraviesa el duelo de una manera que puede llegar a chocar al lector. No queremos hacer muchos spoilers, pero bueno, nos tomaremos la licencia si nos lo permites Sí, se hacer puede uno de contar ellos. sí, se puede contar. Porque... Ella busca superar el duelo a través del placer, a través de las relaciones sexuales, y donde llega al clímax para ver prácticamente a la figura de su marido. Sí. Esto también tiene un punto de psicópata. No sé si decirlo así, pero... Ella es un personaje de novela. ¿Existen mujeres como ella? Esta sería la pregunta, ¿no? Eso ya lo tiene que decidir el lector.
Ella efectivamente sublima el duelo de una manera muy peculiar, que es a través de encuentros eróticos con hombres y mujeres, encuentros casuales y vinculados todos ellos al Mediterráneo, porque el Mediterráneo es otro de los protagonistas del libro. Ella empieza un viaje desde Málaga hasta Cerdeña, recorriendo la costa española y la francesa, y a lo largo de ese viaje va teniendo distintos encuentros amorosos, y a partir de esos encuentros ella va recordando a la figura de su marido. En una particular road movie, un road trip, donde se cruza con muchos personajes, también uno de ellos es Julio, su primer amante, y a través de ellos también vamos conociendo un poco quién es Irene, pero también podemos llegar a entender cómo es, ¿no?, el Mediterráneo, y aprovechando que has viajado hasta aquí, que miramos al Mare Nostrum. Sí, la novela tiene muchas capas, ¿no? Está la fundamental es la historia de amor y pérdida de Irene, que es el gran personaje de la novela. Pero claro, van apareciendo secundarios, que son los amantes de Irene, que cada uno de ellos tiene una historia, y muchos de ellos historia vinculada al Mediterráneo. Por ejemplo, el primer amante con el que se encuentra, que es Julio, este hombre que muchos lectores me preguntan si existe ese trabajo, es un experto en el Mediterráneo. Y dice, ¿pero existe? Me dice, es que existe. Oye, yo quiero un trabajo así. Se dedica a investigar, a explorar todavía costa sin construir, sin habitar, costa virgen, ¿no? Y allí intentar ver si se puede hacer desarrollos turísticos, ¿no? Y entonces él le habla del Mediterráneo, le cuenta sus teorías sobre el mar, y le hace un gran halago del mar Mediterráneo. También en este libro aparecen ciertos elementos que tienen un trasfondo más allá del significado material que podamos ver a simple vista. Uno de ellos son los muebles de todos, es la profesión que tienen Marce e Irene, los protagonistas de la novela. En ella también se hace un paralelismo con el amor actual. ¿Me permites leer la frase? Los muebles de Ikea son la derrota del amor, por ejemplo. Es una de las frases y las reflexiones que aparece en este libro. ¿Realmente lo son? A ver, lo que la novela dice es que si el amor se adorna con objetos bellos, por ejemplo, muebles bonitos, casas con vistas estupendas, relojes de alta gama, pues a lo mejor el amor puede durar más. Marcelo, el marido de Irene, regenta una tienda de muebles y tiene obsesión por vender a sus clientes muebles de calidad, muebles de madera, artesanales, hermosos, bonitos, muebles que cuando los ves pues te entran ganas de vivir ahí junto a ese mueble, ¿no? Entonces él tiene la teoría de que las parejas que se van a vivir juntos, si se llevan a esos pisos muebles hermosos, ese amor va a estar, es un romántico, claro, va a estar protegido, y piensa que los muebles de Ikea pues no protegen mucho, ¿no? Y luego además tiene la idea de la herencia, es decir, de dejar a tus hijos o a los que vienen algo que sea de calidad, y un mueble de calidad es heredable, ¿no? Perdura en el tiempo. Es decir, un padre o una madre, por ejemplo, lo que muchos hemos heredado muebles de abuelos. ¿Tú has ¿no? heredado muebles? Yo heredé muebles de cierta calidad de mis padres, ¿no? Claro, tú no puedes heredar un mueble de Ikea. Está complicado, a no ser que sea una muerte muy prematura. Pero entonces él dice, claro, el padre de Marcelo era carpintero, trabajó bueno, no voy a alargarme porque tuvo un trabajo muy bonito, que trabajaba en los estudios Cinecittà de Roma y conoció a Federico Fellini. Entonces él piensa que cuando tú, por ejemplo, si heredas un mueble de tu abuelo o de tu abuela, pues cuando tú acaricias ese mueble y tocas esa madera, de alguna manera estás conectando con tu pasado, ahí se produce belleza, y en la belleza pues siempre respiramos los seres humanos mejor, ¿no? Yo, buceando por el libro, he de decir que me has fastidiado porque mis muebles, no hay ninguno de estos potentes. Me fui con mi pareja y todos son baratitos, así claro, que fracaso del amor. Pero eso es si a mí me pasa igual, yo también vivo rodeado de muebles de Ikea, pero en las novelas, pues mira, nos podemos permitir el lujo de ponernos... románticos, ¿no? Sí, sí. Oye,
que este espacio no está patrocinado por IKEA ni nada parecido, ¿eh? Vamos a dejar la aclaración, que por cierto, ¿alguna vez pensaste que daba para tanto un mueble? Sí, a que ver, podía llegar a tantas metáforas, tantos símiles, sí. que podíamos bucear tanto y estirarlo. Sí, porque cuando, por ejemplo, en tu familia, si tú heredas algo de un abuelo de una abuela, yo que sé, una silla, una mesa, algo que tienes, que es como un mensaje que vence a la muerte, ¿no? Es decir, pues tú sientes dices, este mueble es especial porque pertenece a mis antepasados y aquí ellos vivieron junto a este mueble y esa energía aún me llega a mí, ¿no? Eso es hermoso, ¿no? La edad adulta es esa edad en la que no se eligen los abrazos. ¿Qué hay de Claro. verdad detrás de esta frase? Pues, pues quiere decir que en la edad adulta, mientras nos quieran, y pues admitimos todo. Es decir, cualquier signo de amor en la edad adulta es bienvenido, porque necesitamos amor, quizá más probablemente que en la juventud, ¿no? También es un libro para valorar muchas cosas, ¿no? Valorar el amor, valorar incluso la muerte a veces, valorar el tiempo y... Es un libro de sentimientos, de recordarle un poco al lector que el ser humano sigue siendo sentimientos y que hay 2 o 3 temas fundamentales, que es el amor y la muerte, ¿no? Bueno, fundamentalmente 2, el amor y la muerte, y que el lector debe enfrentarse a esos temas porque a veces parece que pues, todo el mundo está muy atareado, vivimos vidas muy intensas, nuestros trabajos, nuestras vidas sociales, etcétera, etcétera, a veces no nos dejan tiempo para recordar que lo importante son los sentimientos, y esta novela lo que busca es un poco decirle al lector, acuérdate de que los sentimientos siguen estando allí y que una buena gestión de los sentimientos es lo que ayuda a tener una sensación de plenitud en la vida. La poesía también atraviesa esta novela, lo hace de la mano de Quevedo, con algunos versos, y es casi el hilo conductor, ¿no? Ese amor más allá de la muerte. Está el soneto de Quevedo presente todo el rato en la novela, el amor constante más allá de la muerte, cerrar podrá la postrera sombra que me llevare al blanco día, este soneto maravilloso. Entonces allí ese soneto, todos los personajes tienen una relación con ese soneto y aparece citado en momentos distintos de la novela en función de lo que se está viviendo. Ese soneto afirma una utopía humana que todos pensamos muchas veces, si pensamos racionalmente, decimos que no, que el amor no puede vencer a la muerte, porque ese soneto lo que afirma es la posibilidad de vivir un amor tan intenso que ese amor venza a la muerte. Pero desde las pasiones y desde la ilusión y desde la fantasía, todos de alguna manera acariciamos la idea de que pudiera haber un amor tan intenso que pudiera vencer a la muerte. En este libro, a través de los personajes, de las conversaciones que tienen, también haces una crítica a lo material, a la riqueza, incluso hablas sobre la idea de que Dios quizás estuvo equivocado enviando a Jesús, se dio cuenta demasiado tarde, envió a Freud, pero mira, ni con eso lo arregló. Sí, hay una... Claro, porque es un poco el carácter de la teoría del amor, ¿no? Es decir, digamos que el cristianismo formula la primer gran teoría del amor de mano de Jesucristo, y quizá una segunda teoría del amor es la que reordena Freud, reforma completamente, pero los dos vienen a construir pues una teoría de los sentimientos amorosos pues muy profunda, ¿no? Entonces en la novela de manera irónica se dice: Dios mandó a Jesucristo, se dio cuenta de que se había equivocado con esa teoría del amor y mandó a Freud para corregirla, pero ya era tarde, ¿no? Nos han enviado ahora a Manuel Vilas para poner otra teoría sobre la mesa. Sí, hombre, el amor, a ver, es una... explorar el tema del amor por parte de un escritor casi es obligado, porque es constitutivo de la esencia de los seres. A mí me dicen, ¿pero por qué una novela de amor? Digo, bueno, pues porque el amor, si yo no elijo el tema, todo, además. no elijo, un escritor realmente no elige el tema se le impone. Es decir, yo no es que tenga especial querencia por escribir una novela de amor, es que está en la vida de la gente. Es decir, si yo salgo a la calle y miro las vidas, hablo con mis amigos, hablo con gente, sale el tema del amor, es obligado escribir sobre el amor. Pues mira, precisamente no te voy a preguntar por el amor, pero sí por el desamor, y es que
además los escritores y sobre todo los artistas estáis como conectados por un hilo metafórico que os lleva a tener casualidades como esta. Seguro que por esto no te han preguntado, voy a leértelo a ver si te viene a la cabeza. Elegir cuero blanco en lugar de plástico negro porque solo se lleva una vez. Elegir un Cartier de oro y no un Casio. Sí. Ostras, es que nos viene otra vez a la cabeza Shakira. Pero yo lo escribí antes de la canción de Shakira. ¿Se la escribiste tú a Shakira también la canción? No se la escribí, pero vamos, Bien la podría podrías. haber bien. Y cuando vi la canción de Shakira y me acordé de este fragmento, lo que vi es una coincidencia, porque estamos viviendo la misma época. Es decir, y al vivir la misma época, pues las relaciones amorosas también se parecen, ¿no? Es el capitalismo, ¿no? Es decir, en el capitalismo tú te mueves con marcas, ¿no? Y de alguna manera resulta más fácil decirle a... No, yo era un Rolex, tu mujer era un Rolex y te fuiste con un Casio, ¿no? Y ella hace, Irene, el personaje de mi novela, hace lo mismo, es decir, utiliza marcas para describir la potencia de su personalidad frente a otras manifestaciones, ¿no? Otra vez, el libro me da de bruces con la realidad, que sepas que yo llevo un Casio. No, sí, yo también, yo llevo un Festina, o sea que... Mira, bueno, pero Irene lo lo que hace es que a los hombres con los que se acuesta les mira, ella es experta en relojes, sabe mucho reloj, les mira el reloj y deduce de la marca el precio y por tanto el estatus del amante con el que se está acostando. Porque decíamos antes de los muebles que si daban para tanto, los relojes también dan para mucho. Sí, porque Irene piensa que el personaje, el protagonista, piensa que el tiempo de la vida de una persona es importante y que por tanto hay que medirlo en un lugar lujoso, en un lugar que sea como un pequeño altar, y para ello son los relojes de alta gama, son como un altar donde ella mide el tiempo de su vida. Ella viene a decir que no es lo mismo ver las 9 de la mañana en un Rolex que en un Casio, ¿no? Que parece que son diferentes 9 de la mañana, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel Vilas, por estar con nosotros, por compartir a nosotros, con todos nosotros, y por volver a visitar Alicante, de verdad, gracias. Gracias. Te esperamos en la explanada con otro libro bajo el brazo. Muy bien. Sabemos que lo podremos hacer. Señoras y señores, nosotros continuamos este viaje que les ofrecemos hacer con nosotros cada día, y es que oiga, pues están de viaje, ¿saben quién? Los guerreros de Xi'an, los guerreros de Terracota, que llegan a la ciudad de Alicante. Vamos a conocer cómo está siendo esa travesía. Señoras y señores, el descubrimiento más brillante de la historia de la arqueología, el más brillante, viene a la Ciudad de la Luz. Y viene al País del Sol, y viene en un momento que no solamente era necesario, sino muy esperado. Después de 4 años trabajando y esperando siempre, deseando siempre, mirando a esta oportunidad, a esta ventana de oportunidad tan maravillosa para mi tierra, después de 4 años donde hemos tenido el pueblo alicantino las peores riadas de la historia, donde hemos tenido las danas y las glorias más terribles de los últimos años, donde hemos tenido los peores incendios de los últimos años, donde hemos tenido una pandemia que ha resquebrajado nuestra sociedad y nuestro queridísimo también sector turístico, mirado en su amplitud. Después de todo esto, poder decir que llega el momento de poder disfrutar de los guerreros de Terracota con la colaboración impagable del gobierno chino y por tanto del pueblo chino, es un momento francamente emocionante y por fin lo tenemos aquí. La exposición, la primera de este calibre que se celebra en España, recoge una selección de más de 120 piezas, algunas de las cuales salen por primera vez de China. Destacan un espectacular caballo y 9 soldados, el número máximo de originales de tan particular ejército que permiten salir del país las autoridades chinas.
Además de los guerreros, la muestra incluye una réplica espectacular de un carro de combate y una cuidada selección de objetos de cerámica, bronce, oro y jade. 明月照人来，团圆美满，今朝。 Los esperamos con los brazos abiertos, al igual que esperábamos a nuestra última invitada. Ella es de la casa, ella es colaboradora, ella es una persona cuerda y afinada. Elena Colina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre contigo muy bien. Los lunes son de otra manera cuando vienes tú, ¿tú esto lo sabías? No. Pues ya lo sabes. Gracias. Fuerte aplauso para Elena Colina. Y hoy además tenemos un elemento, un martillo, porque ¿sabes lo que vamos a hacer? Derribar mitos y leyendas, vamos a derribar muchísimas historias que nos han contado y que no son reales. Sí. Pero yo quería empezar, si puede ser, Hombre, claro. con Con el una videoclip de reivindic- Blanca Paloma. No. No, ese no. Hoy no. Hasta que no aprenda bien a cantar, no. Buah, Madre mía. buah. Bueno, respirar. Vamos Sí. a dejarlo en respirar, Vale. ¿vale? Cuando Porque- aprenda a respirar continuaremos Exacto, hablando de sí, Blanca. sí. ¿De qué quieres hablar hoy? Pues mira, sobre la reivindicación laboral musical, que yo considero que fue la primera y que salió bien, gracias a Dios. Y es que resulta que en el verano de 1772, Ah, pues mira, antes de ayer. antes de ayer, el príncipe Nicolás Esterházy se fue con todo su séquito al Palacio de Esterházy, que viene a estar a unos un poquito más de 80 kilómetros de Viena. Claro, en aquella época, pues 80 kilómetros era bastante distancia y solamente podían llevar sus parientes, familiares más cercanos, pues en este caso a Haydn. Pero el resto de los músicos no podían llevar a sus familias. Y claro, llegó un momento en el que el príncipe Nicolás Esterházy se alargó en el tiempo y todos querían ver a sus familias y a sus hijos y a sus esposas. Entonces le pidieron a Haydn, a Joseph Haydn, porque también Haydn tiene Haydn un es un hermano. músico. Sí, Haydn es compositor, que tiene a Michael Haydn, pero el famoso era Joseph Haydn, el padre de la sinfonía. Bueno, pues que compusiese una sinfonía para ver si el príncipe pues, se daba cuenta y los llevaba de vuelta a Viena. Haydn tenía muy buen humor, así que compuso la sinfonía número 45 en fa sostenido menor. Digo la tonalidad porque entra dentro del Sturz und Drang, que era lo típico en ese momento para componer. Viene a ser como tormenta y estrés, ¿no? Y utilizaban las tonalidades menores. Entonces, aquí viene lo bueno, que es algo inédito en el mundo de la música. Una sinfonía tiene 4 movimientos y el último era un presto con un compás binario a 2x2. Pero es que después del 4.º movimiento hubo un 5.º movimiento, que era un adagio en compás ternario, 3x8. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todo el mundo se pensaba que iba a terminar la obra, comienza otra vez la música en un tiempo lento. Y de repente, el primer oboe se levanta junto con el segundo trompa, apagan la vela, porque en aquella época no había luz, apagan la vela de su atril y salen, hacen una reverencia al príncipe y se van. Y así le van acompañando el segundo oboe, la trompa, el resto de los contrabajos, violonchelos, violas, los violinistas y al final 2 violines se quedan a terminar la obra. Y claro, cuando aquello vio el príncipe, dijo, bueno, pues es el momento de irnos y todos se van, es el momento de irnos. Digo que salió bien porque los músicos en aquella época eran sirvientes y se les trataba como tal. Entonces, decirle lo que tenía que decir o lo que tenía que hacer pues a un noble era jugársela mucho. Vamos a ver si te parece bien ya escuchar este momento que recupera a la perfección lo que nos estabas contando.
Para aquellos amantes del concierto de Año Nuevo de Viena habrán reconocido este escenario, es la Ópera de Viena. Bueno, esto no es el año 1700, no es verano, no es un palacio, es la Ópera de Viena. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se vuelven a levantar todos? Bueno, pues porque están haciendo la representación de la Sinfonía de los Adioses, que es así como se llama la Sinfonía número 45 de Haydn. Y es algo pues curioso, y por eso se sigue haciendo así. Y además invita incluso a las risas dentro de un ambiente donde hay mucha sobriedad, mucha seriedad incluso. Ahí estábamos viendo, el director se permite la licencia de levantarse y tocar incluso a los músicos y jugar con ellos. Esto lo hace un poco más divertido todo. Sí, un poco rememorando, bueno, pues el buen humor y el sentido del humor precisamente de Haydn. Pues ahí lo veíamos, ese concierto de Año Nuevo que vuelve año tras año a traernos pues este momento también para la historia y para el recuerdo. Si te parece bien, vamos a escuchar la siguiente canción que pensábamos que era de Beethoven, pero oye, que no tanto. Para aquellos que no sean melómanos, vamos a explicarlo, esta es una de las piezas fundamentales para entender la trayectoria de Beethoven, es la Para Elisa, Für Elisa. Sí, bueno, lo primero, la maravillosa interpretación de Lang Lang al piano. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a Lang Lang precisamente esta obra, el Para Elisa, de Beethoven en directo, pero resulta que no es de Beethoven. ¿Es de Beethoven? Es que no es de Beethoven, No me y digas. es que no es tampoco para Elisa. ¿Cómo que no? ¿Para quién Nada, era? ni el título, Claro, ni... porque Elisa era una mujer, Bueno, sí, pues se supone. sí, pero no se llamaba Elisa, en Ay, realidad. Dios. Ya empezamos con Claro. los tríos amorosos. Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Mira, ocurre que es que hubo un musicólogo, Ludwig, pero no Ludwig van Beethoven, que Beethoven, por cierto, significa su apellido granja de remolachas. ¡Ah, qué bonito! Muy bonito. Bueno, pues hubo... Ludwig Granja de Remolacha. Ludwig Noll. Y Ludwig Noll fue un musicólogo que encontró entre los documentos y los manuscritos de Beethoven unos como 6 compases, una pequeña melodía. Y él hizo el resto. Y cuando fue a escribirlo, porque además es que Noll hasta 1847 no publicó, o sea, 40 años después. No publicó el Para Elisa. Y cuando fue a escribir, claro, Beethoven tenía muy mala caligrafía. Entonces, cuando fue a escribir el nombre de esta bagatela, en vez de poner Teresa, que era realmente el nombre para quien iba dirigida esta pieza, se confundió y puso Elisa. Hay 3. Entonces, esta obra tendría que ser para Teresa. Para Teresa. No suena igual, ¿eh? Sí. Vamos a tocar el Para Teresa. Sí, claro. Para Elisa es más musical. Claro, y además una bagatela es una pieza corta, ágil y sin más pretensiones. Entonces, esta pieza, en un principio, parece ser que Beethoven se la dirigió, se la compuso o hizo ese conato de obra para Therese Malfatti von Rohrenbach, que era su enamorada y alumna. Pero ella le dijo que no, años después se casó con un aristócrata, no le pareció suficiente. Luego también se pensó en Elisa Rockel, que era alumna también de Beethoven. ¿Le gustaban mucho sus alumnas? Sí, es que eran guapas. Bueno, las estamos viendo en imágenes, saquen sus propias conclusiones. Si Beethoven tenía buen gusto, simplemente pues el poder, ¿no? Sí, bueno, Elisa Rockel era una soprano alemana y además era la esposa de otro compositor famoso en aquella época, Hummel.
Pero bueno, eso va perdiendo poder, esa versión, y parece que no. También se pensó que Teresa Malfatti le dijo que por favor le compusiese esta bagatela a una chiquilla, una niña con mucho virtuosismo, llamada Julian Catherine Elizabeth, de ahí lo de Elizabeth Rarenfeld. Warensfeld. Exacto, Warensfeld. Pero parece ser que todo apunta a Teresa, que era la idónea para esta obra, que no la llegó a componer él, pero sí Ludwig Noll. Con lo cual, sí que fue un Ludwig, pero no Van Campo de Remolacha. Oh, una pena. Aquí nadie se libra, ¿eh? Nadie se libra, ni Beethoven ni Haydn, tampoco Juan Sebastián Bach. Vamos a escuchar la obra que pensábamos que era de él, pero no mucho. Ahí estábamos escuchando ese minuteo en sol mayor de Juan Sebastián Bach. Elena. Minueto que... He dicho minuteo. Minueto que no es de él tampoco. Tampoco. Y es que ocurre una cosa, que era muy común que los maridos le regalasen a sus esposas en aquella época, en la época del barroco, estamos hablando, fíjate, Bach murió en 1750 y con él terminó, digamos, el barroco. Regaló a su segunda esposa, Ana Magdalena, Bach, dos álbumes, uno en 1722 y otro en 1725. El primero, ese álbum sí que es íntegramente de Bach, pero el segundo no. Los historiadores, los musicólogos han visto que había obras de Bach, pero también de otros coetáneos de Bach, como Christian Petzold, que es el compositor real de esta pieza, de este minueto. Con lo cual, Bach se atribuyó, sin querer quererlo... Sin quererlo. La historia... La historia a veces sí, se la ha ido atribuyendo, confusa. claro, porque estaba en ese álbum que le regaló a su segunda esposa, y nada que ver, no era de él. También Albinoni. Albinoni. Albinoni, madre mía, es que tienen unos nombres súper complicados. Albinoni y su adagio han llevado a confusión a lo largo de la historia. También. Vamos a escuchar. ¿Quién era este señor? Para que lo situemos, ¿quién era Albinoni? Pues es un compositor italiano del siglo XVIII. Tomás, ¿no? De Tomás nombre. Albinoni, pero no compuso el adagio. El adagio fue encontrado, ¿Otra dicen, vez? sí, entre las ruinas de la Biblioteca Estatal de Dresde. Claro, la Segunda Guerra Mundial destruyó Dresde y con ello se fueron, bueno, pues una serie de documentaciones se desaparecieron, ¿no? Pero un musicólogo llamado Remo Gianotti encontró este manuscrito y lo publicó. Pero todo esto se ha visto años después que es falso, que es íntegramente de Remo Gianotti y que no es de Albinoni. Fíjate, murió Remo en 1998 y se fue sin la gloria de que el mundo supiese que fue él el que esta bella melodía que está tocando Hauser, pues la compusiera a él. Y se le atribuyó siempre y se le ha atribuido hasta el día de hoy a Albinoni. Hay tres cosas que son terribles para un artista. Una de ellas es no tener éxito,
la otra morir antes de conseguir ese éxito, y la otra que no se te atribuya el éxito cuando has tenido éxito. Exacto. Hay muchos compositores, muchos instrumentistas, muchos artistas que el éxito lo han llevado mal. Y yo pienso que un artista cuando se sube al escenario, por supuesto lo da todo, pero cuando baja del escenario es una persona completamente normal y además es que tiene que saber que cuando está en un escenario el público puede criticarlo y hay que vivir con eso y no hay que darle mayor historia. Bueno, pues no ha gustado, pero es que hay compositores, en el caso de Rachmaninoff, que es que se han sucumbido a una depresión tremenda durante años. O, por ejemplo, lo que decían de Tchaikovsky, bebió agua que estaba en mal estado para suicidarse, porque era homosexual y entonces salió una mentira de que había tenido algo con su sobrino al que adoraba y que muchas de sus obras fueron dedicadas a él. Entonces, creo que las críticas pueden ser muy hirientes, pero también hay que saber ver quién las dice y no hacer caso. Qué buena reflexión. Claro, ahora que voy a añadir yo, ¿ha habido más casos como estos que hemos visto y que sean conocidos y que quizás nos sorprendan y den para una segunda parte? Dices de obras musicales, sí. Sí, pero eso ya te contaré, poco a poco, claro. Es que yo lo quiero, soy un hombre travieso, Elena. Además, hoy que me voy de vacaciones. No, claro, yo tengo el don de querer saberlo todo. Sí, bueno. Sí que las hay. Poquito a poco te iré trayendo obras que parecen que han sido y luego no han sido. Mozart yo siempre he pensado que Mozart tenía detrás tanto a su padre como a su hermana, que le ayudaban mucho y que todos los éxitos que tenía no siempre eran suyos. ¿Esto tiene parte de realidad o es un mito? Bueno, Mozart, Haydn y Bach eran los compositores perfectos, por excelencia. Nunca ha habido compositores así. Y en el caso de Mozart sí que es verdad que su padre estuvo siempre detrás, pero es que Nannerl, Ana María, su hermana, fue tan virtuosa como Mozart. Lo que ocurre que es que en aquella época era mujer, igual que Fanny Mendelssohn, la hermana de Mendelssohn, igual que Clara Schumann, la esposa de Schumann. Son mujeres con mucho virtuosismo que al final no han podido poder hacer algo tan grandioso en la historia, pero que poco a poco van saliendo esos trabajos. Ahora, es que ocurre una cosa, Carlos, que cuando en el barroco se hacía música para esa época y se eliminaba por completo. De hecho, Carl Philipp Emanuel Bach, el hijo de Bach, dijo, no, papá, yo quiero ser clasicista, yo ya no soy como tú, barroco. Ya era moderno, ¿no? Entonces, hacían música clásica, del clasicismo, y cuando llegaba el romanticismo no se escuchaba música del barroco ni música del clasicismo. No es como ahora, que escuchamos la música de los 90 y nos encanta. Claro, esta época es la única época en la que se está retomando obras del Renacimiento, de la Edad Media, del Renacimiento, del barroco, del clasicismo. Claro, nosotros ya por afición acumulativa podemos ir a ver una ópera, un concierto clásico, ir a una catedral y escuchar piezas barrocas, pero también es una suerte que tenemos. Gracias, Elena, por estar un lunes más con nosotros. Hemos empezado derribando mitos y leyendas con este martillo y hemos acabado derribando incluso al machismo y poniendo en valor a las mujeres que también han estado detrás de un hombre, que da para sección aparte. Gracias, Elena, por estar un lunes más con nosotros. A ti, Carlos. Señoras y señores, ahora les dejamos con la programación habitual de Alacantí Televisión y nosotros volvemos mañana a las 7:30. Será Vicente Hipólito quien se ponga al mando de este barco. Vuelvo en una semana, yo espero que nadie me lo hunda, por favor. También lo pido, no lo hundí yo, lo iban a hundir ellos. Señoras y señores, nos vemos una semana, les dejamos mañana con Vicente Hipólito a partir de las 7:30 con más explanada. ¿Mejor? Pues seguramente sí. Descansen, cuídense.